Bien, buenas tardes o buenos días para Nancy, que me saludó recién, gracias. Aquí en Israel estamos en las 13:30, ya camino a recibir un nuevo Shabbat, Baruch Hashem. Un Shabbat con una manifestación muy singular, ya que en este Shabbat tendremos la posibilidad, que no es usual, de poder ver en el desarrollo de nuestra tefilá que salgan al encuentro nuestro 3 Sifrei Torah, ya que este Shabbat, más allá de la dimensión de la santidad del Shabbat por sobre todo, se le agrega la dimensión de la santidad de Rosh Chodesh. Quiere decir, un tiempo donde comienza un nuevo mes, a lo cual se suma la alegría y también la santidad de este tiempo de Hanukkah, que vamos a encender la sexta vela antes de que comience el Shabbat Kodesh. De una u otra manera, Shabbat, Rosh Chodesh y Hanukkah tienen esa tridimensionalidad que nos permite a nosotros comprender un poco más de la riqueza de nuestra tradición, no solamente en el cumplimiento de tiempos estrictos, sino el deseo de poder acercarnos a la vivencia de esos tiempos ordenados por Dios, Shabbat y Rosh Chodesh, y por los Jajamim, al Pía Torah Asher Yoruja, como dice Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim, para que también sintamos que las ordenanzas de los Jajamim tienen también una suerte de inspiración divina. Y por eso bendecimos sobre las velas de Hanukkah lo mismo que por las velas de Shabbat, Asher Kideshanu Ben Mitzvotav Betzivan. Pero también, obviamente, este tiempo de Shabbat Kodesh viene a evocar un escenario tan particular como el Sheatzan y Sin la Botem. Volver a evocar todo lo que es esa conexión que estudiamos en 2 semanas continuas, la perspectiva, la visión única del Rav Soloveitchik Zatzal, con respecto a lo que son aquellos días, Bayanim Haem, Bazman Hazeh, en este tiempo. Y como hoy pudimos ver con un grupo del Minyan, Baruch Hashem, que ha retomado su fuerza los días viernes, y después estudiamos un poco también sobre las Inyanas de Yoma, los temas del día, hoy pudimos también concluir un magnífico artículo de pensamiento de Rav Soloveitchik sobre Yosef y Hanukkah. Mañana, con favor de Dios, en la Keilah nuestra, en el Sheur de la media mañana, al mediodía, vamos a estudiar también a Rav Soloveitchik para poder comprender un poquitito el sentido de Hanukkah como una fiesta por la eternidad. Muy bien, les damos la bienvenida. Estamos en el cuarto pórtico, para llamar así, la cuarta sección, donde estudiábamos la semana pasada. En realidad no estudiábamos, yo pienso que nos emocionábamos cuando el Rav Wolbe traía las fuentes que hablan sobre esta tierra de Israel, lo que representa este escenario de lo que el pueblo de Israel tiene en esta tierra y cómo tenemos que elevarnos en ella. Dice el Rav hoy en la parte final, la tercera parte sobre Eretz Israel. Nuestro estudio está dirigido para elevar la memoria, sí, de Itzhak Kravchuk Ben Rosa, el esposo de nuestra alumna Rosa Livia, que con mucho esfuerzo compartió los estudios del Giur durante años y lamentablemente enviudó hace una semana exactamente, y comparten un niño maravilloso llamado Amir, de 8 años y medio, que no pudo conocer a su papá prácticamente porque su papá enfermó antes de que el niño naciese y ya después nunca recuperó la conciencia. Pero bueno, son esos cuadros que nos duelen, que nos hacen pensar mucho, nos hacen reflexionar otro tanto, pero por sobre todas las cosas tenemos que dirigir nuestra mirada a 3 dimensiones que la Sagrada Torá y el Kadosh Baruj Hu puso delante nuestro. Veloto Nu, Ger y Atom de Almaná. No engañemos ni de palabra ni económicamente al extranjero, quiere decir al converso, al yatom, al huérfano y a la viuda. Y aquí coinciden esos 3 puntos, y por eso
nos comprometemos, como decimos siempre, a poder ayudar a esta mujer para seguir adelante en un camino que eligió con holgura, con dignidad, con mucha dedicación, con mucha mesirut nefesh, y esperemos que Kadosh Baruj Hu la recompense y la retribuya por cada una y una de sus acciones. También el Gesed para con su esposo fallecido. Uleavdil Ben Ametim Lahaim, vamos a estudiar por la Refuah Shlema de Mati Tamar Bat Abraham, de Reuben Kleima Ben Pirjajaya, de Gabriel Ben Shulamit, y de todos los enfermos de David Ben Milka, de todos los enfermos y enfermas de Am Israel, que cada uno de ustedes, por supuesto, puede sumar para que nuestro estudio verdaderamente llegue a las puertas del cielo en este Erev Shabbat Kodesh, Erev Rosh Chodesh y Hanukkah, de una u otra manera, para que el estado de salud se reconforte y se repare y se reinstaure en cada uno de los seres que amamos. Dice Ravolve, no vamos a poder concluir con nuestro artículo, con nuestro comentario, sin tratar de apreciar un fenómeno maravilloso acerca de lo que es el mérito de haber obtenido la tierra de Israel, pero también no el mérito, sino la desgracia de haber perdido la tierra de Israel, que es el punto central, tal vez, dice él, como hemos estudiado en la historia del pueblo de Israel. Nuestro sabio maestro, el Ramban, quiere decir Rabbi Moshe ben Nachman, siglo XII, en Gerona, nos revela a nosotros una ley histórica en el la primera hoja, el primer lugar de la Torah. Omar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, cita el Ramban como es su costumbre, Ramban a Rashi en su comentario. Rabbi Shlomo Yitzhaki aquí cita a su padre, Rabbi Yitzhak. Lo haya tzarich leatchil et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. La Torah no debía haber comenzado, quiere decir, no con Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, sino este mes es para vosotros el primero de los meses, quiere decir 62 capítulos después. En realidad, en Perashat Bo, donde Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, este mes es para vosotros, principio de los meses. Primero es para vosotros de los meses del año, ya que esta es la mitzvah primera que fue ordenado el pueblo de Israel. Pero, pregunta, dice, ¿cuál es el sentido? Entonces, ¿qué nos trajo todo ese relato de la creación del mundo? Por supuesto que es importante, es una pregunta hipotética, pero en última instancia, ¿cuál es la realidad de ese comienzo de la Torah? Que no sea que algún día se levante el dedo acusador de las naciones del mundo y diga al pueblo judío, ustedes son ladrones. Asher atem shekavashtem aratzot shivat hagoim. Ustedes son el kibush, la conquista de los 7 pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Vaya acusación, ¿no? Esto lo dicen los Jajamim en el Midrash hace 1300 años. En última instancia, parece ser mentira que todo vuelve a la misma realidad hoy también. Entonces dice entonces Israel puede tener una respuesta en su boca para con respecto a las naciones del mundo, serían las Naciones Unidas, llamémoslas así. Toda esta tierra, todo este universo le pertenece a Dios. Unetaná la Asher Yashar Be'ena, y él la entrega a quien él considera recto ante sus ojos, y se la quita, también termina en Midrash, diciendo a quien también considera que han pecado originalmente contra la tierra y la creación, y por lo tanto se la quita de sus manos. Ahora bien, este es el Midrash que cita Rashi al comienzo de nuestra Sagrada Torah, en su explicación. Sobre todo esto pregunta el Ramban en su comentario. Dice, ¿pero cómo? Yo considero, dice, que es una necesidad inmensamente grande e importante comenzar desde Bereshit Bará. ¿Por qué? Porque ese es el Shoresh Haemuná.
Porque el Rambam dice, mira, si tú quieres saber cuál es el principio de la fe judía, entonces no lo dudes. Tu palabra es Bereshit bara Elohim et hashamayim v'ta'aretz. Ahí comienza la raíz del mundo. Y la respuesta del Rambam. Maaseh Bereshit sod amok. Dice el Rambam, cita el Rav Wolbe, la obra de la creación es un secreto incógnito y oculto. En Omoban se puede comprender de los pesukim, de los versículos, de lo ibadá al burió, y jamás habremos de tomar conocimiento exacto de él. Ela mi pía Kabbalah, ad Moshe Rabbeinu mi pía Geburah. Sino a través de qué? De la Kabbalah, quiere decir no la Kabbalah que ustedes piensan. La Kabbalah, en palabras de los sabios, significa la transmisión, aquello que va a ir de generación en generación, la Torah oral, hasta Moshe Rabbeinu, o sea, desde nosotros hasta Moshe Rabbeinu, Shekibel, mi pía Geburah. Quiere decir que él lo recibió de boca del Creador. Beyodeav Hayabim Leastirot. Y todos aquellos que lo conocen este tema, y todos aquellos que han aprendido, que han indagado, como hubo Jajamim, me imagino, y por supuesto que los hubo en todas las generaciones, que casi se introdujeron en la obra de la creación, con riesgo, obviamente, de una u otra manera, nos han demostrado que ellos llegaron a conocer el secreto final. Por eso dijo Rabbi Yitzhak, por eso es que el padre de Rashi dijo que no debe comenzar la Torá con la necesidad de Bereshit Bara. ¿Por qué? Porque ese conocimiento debe quedar solamente para pocos individuos y tiene que ser Alajale Moshe Sinai y Matorah Shebe'al Peh. Y esto vendría a ser como una ley que ha sido estipulada allí en el Sinaí, como también toda la Torah oral. Benatán Rabbi Yitzhak Tamleze. Pero el padre de Rashi, Rabbi Yitzhak, le dio un sentido a su palabra. Que comenzó la Torah con Bereshit bara Elohim, que empezó de esa manera, Besiper Kol Inyana Yetzirat Briat Adam, y nos relató todo lo que es el comienzo de la formación y la creación del mundo hasta la última creación de ese mundo que es la creación del ser humano, y el Gan Eden, y también el jardín del Edén, que es Vivjara Mekomot Ibrahim Baolam Hazeh, que es lo selecto de los espacios creados en este mundo. Entonces dice, ese fue el asiento del ser humano, hasta que Akadosh Baruj Hu lo echó de ese lugar, lo expulsó a causa de su pecado. Y así como Adán fue expulsado del Gan Eden, dice Ramban, la generación del diluvio, Anshei Dora Mabul, en este caso por sus transgresiones y pecados, fueron expulsados, pero del mundo todo, la destrucción del mundo está hablando. Y solamente el hombre más justo que habitaba entre ellos pudo escaparse él y sus hijos. Habla de, por supuesto, de Noah y sus hijos, Shem, Ham y Yefet, y sus respectivas esposas. Bezaram y las simientes de ellos, los descendientes de Shem, Ham y Yefet, su pecado le provocó otro desastre, que fue la dispersión de un comot en distintos y diferentes espacios de este orbe, de este mundo. Ulezarotam bearzot, y los dispersó y los puso en cada uno en una tierra diferente. Betafsula ema mekomot de mishpejotam. Y cada uno ocupó esos lugares de acuerdo a su familia. Estamos hablando de Dora Palgá, la generación de la escisión, de la división. Estamos hablando de la torre famosa de Babel. Entonces, como que cada generación, 10 generaciones después de Adán, 10 generaciones después de Noah, encontramos que existen esos tiempos de escisión, de rupturas, de crisis por parte de la humanidad, y todo eso llevó, obviamente, a una pérdida sustantiva de lo que es la presencia del hombre en esta tierra y fundamentalmente todo lo que es su impronta como persona para hacer el Tzedaká Bajez.
la bondad y el bien. Por lo tanto, sigue citando al Ramban, Ra'uyhu, es apropiado que cuando más el pueblo, más la gente siga pecando, que ese pueblo, que ese individuo pierda su lugar y entonces habrá de traer a otro pueblo, a otra nación, para heredar su tierra. Porque así es el Mishpat Elohim de Eretz Ba'aretz Me'olam. Ese es el sentido de la justicia divina en la tierra desde siempre. De Kol Sheken Imam Mesupar Bakatuv dice, y mucho más lo que ha sido relatado en el mismo texto del Bereshit, que Canaán Mekulal. Canaán recibió la maldición, vaya escenario de su propio abuelo. Vihi Canaán Eved Lamo, y que sea Canaán un esclavo para siempre, de todos sus hermanos, ¿no es cierto? De todos sus parientes. Ve'enenu Raúl Sheidash Mibhar Mekomot Haishu. Y por lo tanto, Canaán, al tener esa maldición que no le dio Dios, sino que le dio su abuelo Noah, después de que su padre Ham descubrió su desnudez o tuvo relaciones con él, en fin, cada uno habrá estudiado ya ese escenario complicado, complejo. Entonces dice, y no tenía derecho ya a heredar esa selección de lugares en lugares habitables. Abal Irshu, Abadab, Zera o Abo, que Inyan Shekatu, pero lo habrían de heredar sus esclavos, los esclavos de Dios, la simiente de quienes le amaron, Abraham, Isaac y Jacob, Aiten Laem Nahalat Goim, así nos dice el libro de Teirim, y les dio a ellos la heredad de los pueblos de Amal, de Umim y Dashu. Y el esfuerzo de las naciones habrían de heredar a Burma, a causa de que, dice Ramban, dice Teirim, ¿no? Cita Teirim, Ba'abur Ishmeru Hukav Betorotav Inzoru, a fin de que puedan guardar sus leyes y su Torah, sus Torot, la Torah escrita y la Torah oral, habrán de atesorar. Así dice esta parte de un Teirim maravilloso que es el Teirim 105. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu echó de allí, de la tierra, del mundo, a todos aquellos que se rebelaron contra él, con B larga, Beishkim Bo Obdav, e hizo habitar en la tierra de Israel, a quienes le habrían de servir a él desde la perspectiva espiritual. Sheyadeu ki be'avodato injalúa, porque sabía el pueblo de Israel que solamente a partir de que ellos se dedicasen a servir al Todopoderoso, y ne Abadai, estos Abadim que vienen de Mitzrayim, para recuperar no solamente la libertad, sino la dignidad con respecto a lo que es la vida en una tierra como pueblo libre, entonces saben ellos que cuando sirvan a Dios, la habrán de heredar. Pero si habrán de pecar contra él, la tierra los habrá de expulsar, vomitar en el texto exacto de la tierra, de la Torá, así como vomitó a los Goim, a los otros pueblos que habitaron en ella antes. Y todo esto obviamente es la cita que trae el Rab Volve sobre el Ramban en el libro de Bereshit. Nos dice Rab Volve, el Rambam nos revela que esto es la forma de obrar de Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir? Ahet megaresh umot mimekomam. El pecado, la transgresión, expulsa, exilia a las naciones de sus lugares. Y si eso pasa en todo el universo, como pasó en el Mabul, como en el diluvio, como pasó en la generación de la decisión, en la Torre de Babel, si eso pasa en el universo en general, alahat kama bekama, con cuánta más razón, ese mishpat, ese juicio divino recae sobre Israel. Porque dice el Ramban, Be'avodato injal. Solamente cuando el pueblo de Israel decida servir a Dios exclusivamente, y entonces ahí vamos a mantenernos. Pero dice el Rabbolve, y ya nos ha llegado el Galut dos oportunidades. Y las cosas son no solamente extensas, sino que son dolorosas.
Beinemeaz, y desde entonces, dice Rav, se despertaron, quiere decir, recobraron la ilusión los alumnos del Baal Shem Tov, el maestro del Hasidut, aquel que empieza con un camino de Hasidut. Se despertaron los alumnos del Baal Shem Tov y los alumnos de la vereda de enfrente. Están los Hasidim y están los Mitnagdim, los opositores a ellos, que son los alumnos del Gará, el Gaón Rabbi Eliyahu de Vilna, el Gaón de Vilna. Entonces, ¿para qué se despertaron? Porque tanto de un sector como del otro, Hasidut y los opositores a la Hasidut, de repente en ellos se despertó el deseo de venir y hacer aliyá a la tierra sagrada y renovaron. No solamente eso, vinieron para aquí y renovaron su lugar de asentamiento de la tierra sagrada. Ubeikbotehem, nitpashet hayishuv be'eretz Israel be'ezrat Hashem. Dice, y por ellos, precisamente, fue que se pudo extender, a partir de que hicieron aliyá los Hasidim y los Mitnagdim, los seguidores del Baal Shem Tov y del Gaón de Vilna, esta tierra pudo expandirse. Y entonces debemos otra vez estudiar en profundidad este conocimiento. Kiva abodato in halua. Quiere decir, por lo que dice Rambam, solamente y a causa de que nosotros sirvamos al Todopoderoso, habrán de heredar la tierra. Quiere decir, Ach berak abodat Hashem eviatan ulejan. Solo el servir a Dios. Acuérdense desde la salida de Egipto. Cuando salgamos a los 50 días, y Abdumeta Elohim la habrían de servir a Dios en esta montaña. Allí fueron Shavuot, los 10 mandamientos, la recepción posterior de la Torá. Ese fue el sentido de la salida de Mitzrayim en principio. Y entonces, Ach Barak Bizchutá, y solamente por ese mérito de poder ser Obdei Hashem, los esclavos del Creador, que es el esclavo más libre de toda la existencia, tendremos el mérito de habitar en esa tierra por muchos años, por extensión de años. Veder Hateva, si fuera solamente una cuestión natural, rutinaria, en Shum Efsharut Leachzik Ba Mahamat, Neget Yam Shel Sonim Banefesh. Si fuera esto por medios naturales, es imposible, dice Revolve, poder sostenernos en esta tierra, porque es imposible sostenernos frente a tantos que nos odian desde el punto de vista de sus almas, de sus emociones. Y no existe ninguna duda que todos los habitantes de la tierra, dice Revolve, porque Olu Mitzvot, y a pesar de que ellos no tengan nada que ver con mi condición judía de servir a Dios, sino que todos ellos no tienen que ver con ni Torah ni con Mitzvot, se han quitado todos los yugos habidos y por haber. Emuná, Amukabe, Hazaká, Mekanenet, Baem, Beroquea. Así todo dice el Rab maravillosamente, una fe más súper arraigada, profundamente arraigada, anida en ellos sobre el Dios de esta tierra, que no nos va a abandonar en manos de nuestros innumerables enemigos. Porque si no ser por esta fe, Lotitajen, Akshanut Kazot, dice, si no fuera por esa fe de que Dios nunca nos va a abandonar, no podríamos comprender tamaña terquedad de ingresar a la tierra, construirnos, habitarla, amarla y desarrollarnos en ella, en la tierra de la santidad. También la emuná, también la fe, be'omek alev, en lo más profundo del corazón, no puede darnos como herencia nuevamente la tierra si esa fe no nos va a llevar a un punto esencial que se llama Abodat HaTorah Be'amitzvot, la tarea reservada a lo que es el servicio de la Torah, que quiere decir el estudio, y las mitzvot, que quiere decir el cumplimiento de las mismas. Ein nitanu yodea, adma badavar hageulah, adma
Midbar Geula. Rabolve nos lleva ahora en su final de este pórtico y de este artículo sobre Israel. Dice, ninguno de nosotros sabe hasta cuándo está pautado el tema de la redención. Solamente un profeta podría revelarnos a nosotros Ma Milaela, quiere decir que puede ocurrir de la noche a la mañana. Los grandes sabios de Israel, a partir de esa expectativa que tuvieron también ellos como grandes sabios acerca de la Geulá, se dedicaron a calcular los finales de los tiempos, como ha ocurrido. Libros enteros se han escrito sobre los tiempos finales. Hablaron acerca del futuro, pero jamás se atrevieron a determinar, a fijar en el presente algo de la situación verdadera de la redención. Por ejemplo, los fundadores del Hasidut, Baal Shem Tov y sus seguidores, que fueron muchos, sostenían la idea que cuando se manifieste, cuando se revelase la Torá del Baal Shem Tov, esa Torá del Baal Shem Tov habría de acercar la Geula. Y a pesar de eso, está citado en el libro Torah Shalom, un teur, una descripción de la festividad del 19 de Kislev, que es el día de la Geulá, como pasó hace poquitito, de los Hasidei Chabad, en el año 5663, quiere decir, hace ya ciento y tantos años, eventualmente, donde el Admur, el Baal Atania, fue liberado de la cárcel soviética. De Ejad Hasidim, Shote Lejaim Beomer, dice, y uno de esos Hasidim bebía un Lejaim y dijo, Lejaim alo ayom yotet bekislev, Lejaim, por la vida de todos ustedes, hoy es el día 19 de Kislev, ayom atjalta de Geula, hoy es el principio de la redención. Y entonces el Admur, Rabbi Shalom Ber, le dijo, atjalta de Geula kvar ya bimei Yaakov. El comienzo de la redención fue ya en los días de Jacob, Ubeikar y Me Abraham. Así le dijo. Entonces el Rav Shalom Be'er dice, y fundamentalmente fue en los días de Abraham, para que la gente no atribuya a fenómenos de la modernidad algo que ya forma parte de lo ancestral en el seno del pueblo judío. Con Balni Eja Jamim Be'enenu, dice el Rav Bolve, utilizando este recurso, mira, lo que menos tenemos que ser es sabios ante nuestros propios ojos. Hayodeim Makshevotav Shelakadosh Baruch Hu. Vaya. Nos hacemos que conocemos los pensamientos de Dios. Cuánta verdad, decía el Rav Bolve, cuánta verdad atesorada en pequeñas líneas. Anu en lanu el aladat. Nosotros tenemos que saber una sola cosa fundamentalmente. ¿Cuál? Be abodato ninjal otam. Sirviendo a Kadosh Baruj Hu con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con todo nuestro ser, vamos a poder heredar la tierra. Y no importa la situación que fuese, tenemos que entregar absolutamente nuestra existencia para cumplir la Torah y las mitzvot con integridad. Pero no solamente ser estrictamente cumplidores de la ley, sino tener por sobre todas las cosas midot tovot. Quiere decir que seamos personas con atributos, con cualidades, con condiciones que nos superen. Y también dice tovot lev, belev tov, y también un buen corazón. כל אשר נזכה להעמיד את היישוב על תורה ומעשים טובים ובאהבת אחים חזקה, mientras podamos nosotros ser los que llevemos al Yishuv, al lugar donde habitamos, en cada lugar donde habitamos, sobre una vida de Torah y de buenas acciones y de un amor fraternal que sea intenso, habrán de anularse todos nuestros enemigos delante nuestro. Beirú Banu et Am Hashem,
Y entonces van a ver en nosotros al pueblo de Dios. Nesla Amim, un estandarte para los pueblos, un estandarte, milagro también es un estandarte en hebreo, la palabra Nes, Beor Lagoim, y también luz para las naciones. Estas palabras, dice Rabolve, están dichas con respecto a evaluaciones históricas, que sin la profecía nosotros no tenemos la fuerza de poder determinar ningún fenómeno histórico, de acuerdo, no podemos mencionar, no lo podemos evaluar, de acuerdo a su valor verdadero con respecto a nuestra Geulá, a nuestra redención completa. La medida y la evaluación nuestra puede construirse solamente sobre la alajá. Pero la alajá, ma'alajim ajerim, la alajá tiene otros caminos. Ella pregunta, ¿Aim tofá zo matimá la derech haTorá o no? La alajá lo que pregunta es no cómo va a ser y cuándo va a ser, sino este fenómeno del cual estamos hablando, ¿es apropiada para el camino de la Torá o no? Y esto también sigue siendo tan fuerte como cualquier otro pensamiento, porque nos lleva a nosotros a entender que para poder hablar de esto tenemos que circunscribirnos a un mundo determinado. Sin embargo, la prueba, el intento de valorar fenómenos y su relación con la Geulá última, postrera, la que estamos esperando, y decir que ellos son Atjalta de Geulá, como dijeron los Hasidim el 19 de Kislev, Isayon Zebeon Kohu, dice, este intento es, en lo más profundo de su ser, en principio, está dirigido a igualar, a equiparar este fenómeno a un fenómeno de valor propio absoluto, con un valor propio absoluto. Y aquí dice el Rabolve, de las cosas más mefursamot, más conocidas y reconocidas, es que en la Torá no existe ningún valor absoluto, ni un valor absoluto, excepto a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito Él, y todo lo que es su abodá, todo lo que es su servicio. Y lo explicamos ya en el capítulo anterior, que también en la forma y la particularidad de Israel es Shei Kula Leshem Shamayim. La tierra de Israel es toda por amor a Dios. Lomar quiere decir, tenemos que saber que la tierra en sí, dice Rambolve, es ella en sí misma un instrumento y un medio para servir a Dios. De Gama Aretz Kedoshá, ¿no? Y también esta tierra consagrada y sagrada, con toda su importancia y todas sus virtudes y atributos, no es un valor en sí mismo. Porque la moledet, Etzelamea Olam, porque la patria entre las naciones del mundo, Umagam, Nisgeret Aishuv, y cuanto más también todo lo que representa el ámbito urbano y sus instituciones, cuyo valor de todas ellas se mide de esta manera, en qué medida ellas se acercan al pueblo, a Dios, al pueblo de Dios, a la Torá y a las mitzvot y a la emuna. Este es el punto que nosotros deberíamos entonces conocer, dice Rav Wolbe, para poder entonces valorar y evaluar esta estadía nuestra en lo que es la tierra de Israel, que es uno de los conceptos verdaderamente maravillosos de Rav Wolbe. Así avanzamos hoy al Mahamar Shishi. Llegamos ahora a la sexta alocución, donde después de haber pasado por varios escenarios ya, simplemente para recordarles este cuarto Mahamar, donde empezamos a estudiar, este cuarto Mahamar empezamos a estudiar sobre lo que es Klal Israel, todo lo que era el colectivo de Israel y nuestra participación y nuestra incursión en el colectivo de Israel. Luego pasamos a un tema también dominante como fue el tema de la tierra de Israel
y ahora llegamos a lo que es Klal Haolam, lo que representa la cosmovisión general de este mundo. עוד צעד מכריע עלינו ללוות את התלמיד חכם בדרך עלייתו. Un paso más nos obliga a nosotros a acompañar al hombre sabio en su camino de ascenso y elevación. Cuando el sabio se vincula con todo lo que es el Klal Haolam, su mundo exterior. Entonces dice, en esto no podemos sino ir en pos de que de uno de los aspectos expresados por uno de nuestros sabios de bendita memoria, y de aquí, dice, nos quedamos nuevamente en una situación de asombro. Cómo los sabios logran en la Gemara poder explicar un tema tan ancho, tan amplio y tan profundo en palabras contadas. Esta es la grandeza de los Jajamim de Israel. Dice la Gemara al comienzo de Masejet Berajot. Beamar Rabbi Hananel Amar Rab Una. Dijo Rabbi Hananel, dijo Rab Una. Kol Adam Sheyish Bo Yirat Shamayim Devarav Nishmayim. Toda persona que tiene en su afán, en su haber, Yirat Shamayim, es temeroso de Dios, sus palabras son escuchadas. Sheneemar, Sof Davar HaKol Nishma, Eta Elohim Yara. Así termina el libro de Shelomó, de Eclesiastés, Coele. Sof Davar HaKol Nishma. Final de obra, final de todo, todo ha sido oído. ¿Y qué tenemos que saber? Eta Elohim Yara, Be'et Mismotav Shemot. Teme a Dios y cuida sus preceptos, Kizeh Kol Ha'adam. Porque esto es todo el ser humano. Mai Kizeh Kol Ha'adam. Así pregunta la Gemara, entonces, ¿qué significa que esto es Kol Ha'adam? Todo el ser humano. Amar Rabbi Elazar, Amar Kadosh Baruj Hu, Kol Ha'olam Kulo Lo Nivra Ela Bishvitze. Dijo Kadosh Baruj Hu, dice Rabbi Elazar en el Midrash, todo este mundo no fue creado sino para qué, para esta cosa. Rabbi Eliezer ben Kahana, Amar Bar Kahana, Amar Shakal Ze Keneged Kol Ha'olam. Lo equiparó todo esto con respecto al mundo pobre. Rabbi Shimon ben Azai, Be'am Brilá, Rabbi Shimon ben Zomá, Omer Kol Ha'olam Kulo Lo Nivra Ela Letzavot Lazeh. Dicen Rabbi Ben Azai y Rabbi Shimon ben Zomá, Rabbi Shimon ben Azai y Rabbi Shimon ben Zomá, que todo este mundo no fue creado sino para qué? Para ordenar precisamente esto. De colada. De Barab Nishmaim. Dijo al comienzo de la Gemara, Kol Adam, si yesh bo Yirat Shamayim, de Barab Nishmaim. Toda persona que tiene Yirat Shamayim, sus palabras son escuchadas. Dice Rabot, Midá Keneged Midá. Si él tiene temor, sus palabras son escuchadas. Eso es la midá keneged midá. Quiere decir una acción que conlleva también a la otra. Yirat Shamayim besisit, el Yirat Shamayim, el temor celestial básico, define a la Torah en sí misma. Dice la Torah en Mitzrayim, cuando llegaron las Makot de Kadosh Baruj Hu, un escenario realmente importante. Hayare et devar Hashem meavde paró enis et abadá bet mikneu el abatim. Quiere decir, aparece en Egipto cuando llegó la plaga ya impensada para el pueblo de lo que era el barat, quiere decir el granizo, ya era un desastre. Hayare devar Hashem, aquella persona que tuvo temor de la palabra de Dios, de los sabios, de los esclavos, perdón, del faraón, pudo poner a resguardo a sus esclavos y también a su ganado hacia las casas. O sea, los dejaron no en el campo abierto. Basher los Samblibol de Barashem, dice, y aquel que no, y que no puso su atención en la palabra de Dios y dejó a sus esclavos y a su ganado a campo traviesa. Acá lo que dice aquí es que estaban entre los esclavos del faraón Ayyaré et de Barashem, el temeroso de la palabra de Dios. Y el opuesto de él, ¿cuál es? Asher lo sam libol, que no prestó atención jamás a la palabra de Dios. Temor meata, dice Rambolbe, puedes entonces deducir,
Irat Hashem y Simat Lev Lidbar Hashem. Podemos entender que el temor a Dios significa prestar atención a la palabra de Dios, para no hacer gran filosofía, dice el Rambam. Esto es lo que aprendemos del texto. Y así, obviamente, lo cita al rabino de Gur, que dice, Irat Hashem, ¿sabe lo que es? Prestar atención a lo que dice Dios. Ni más ni menos. Umisha yesh bo Irat Shamayim, dice, y esa persona que tiene Irat Shamayim, entonces de Barab Nishmaim, sus palabras son oídas, sus palabras son aprendidas y escuchadas. Aquellos que lo escuchan, obviamente, se ven en la obligación de prestar atención a sus palabras. O sea que ese es el factor de cuánto podemos verdaderamente lograr que un cajal te escuche, es cuando parte de la base de la persona, no lo que importa que diga la persona, sino que la actitud de la persona sea Yere Shamay. Por eso la tefila de la mañana empieza Leolam, Ye Adam, Yere Shamay. Baset el que pagalú. ¿No es cierto? Entonces, y en este caso, Modea la Emet, reconoce la verdad de Dober Emet Bilbabo y habla la verdad en su corazón. A esa persona que es Yere Shamay, la gente necesita escucharlo, se ven casi compelidos a escucharlo. Eso es una señal que pauta la personalidad del otro. Un Yere Shamay Amiti, un temeroso de Dios verdadero, dice Rabbolbe, y también un Talmid Jajam verdadero, así lo dice en la Gemara de Shabbat, Surba de Rabbanán. Un Talmid Jajam verdadero, se reconoce en eso, que las personas, aún en contra de su voluntad a veces, Shomeim et Devrehem, escuchan esas palabras, no pueden evadirse de eso. ¿Por qué? Porque descubren en esas palabras cierto atributo de Malhut Penimit, de un reinado interior. Man Malje, ¿quiénes son los reyes? Pregunta la Gemara de Gitín. Malje, los Melahim, ¿quiénes son? Rabanán, nuestros sabios. Y ahora dice, ven y te habré de mostrar cuál es el Ekef y Shutosh el Yere Shamay. ¿Cuál es lo que rodea y lo que conforma la personalidad de una persona temerosa de Dios? Zekol Ha'adam. Así dice el libro de Kohelet, al final, Sof Davar Akol Nishma. Final de obra, todo ha sido dicho, todo ha sido escuchado. Eta Elohim Yerá Bet Mislotav Shemor. A Hashem habrás de temer y sus mitzvot habrás de cuidar. Kizeh Kol Ha'adam. Porque esto es todo el ser humano. ¿Qué quiere decir? Ze Kol Ha'adam. Kol Ha'olam Nibra Bishvil Ze. Como dijo Rabbi Elazar en la Gemara, todo el mundo fue creado a causa de esto. En estos tres, ahora va a citar tres Ma'amarim de Hazal, tres formas de pensamiento de Hazal, Kol Ha'adam, Shamehuban U, Kol Ha'olam. Cuando dicen Kol Ha'adam, y de Kol Ha'adam, se refiere a qué? A todo el mundo, todo el universo. Esa es la verdad. La personalidad de que Misheyesh Bo Irat Shamayim, Makifat Kol Ha'olam. La personalidad de quien tiene Irat Shamayim, que verdaderamente tiene ese temor celestial tan pocas veces comprendido, es una persona eventualmente que abarca toda la existencia del mundo a su alrededor. Y aquí el Rab nos va a explicar entonces los tres niveles que lleva a ese escenario en esta primera parte acerca de lo que es Irat Shamayim. Y aquí entonces es donde vamos a dejar para el escenario de la próxima clase, con favor de Dios, para darnos tiempo también, ya que el Shabbat aquí entra muy, muy pronto y tenemos también que prender las velas de Hanukkah en nuestros hogares y en el Bet Knesset para recibir a la reina Shabbat y también estar acompañándonos con Hanukkah. Bueno, Shabbat que coincide con Rosh Hodesh y Shabbat que coincide con Hanukkah.
No pasa siempre todo esto, pero bueno, cuando nosotros decimos Ala Nisim y decimos que Sheandam al-Hut y Habana Resha'a, que se paró delante del pueblo judío, el imperio griego perverso, ¿para qué se paró contra el pueblo judío? Dice, Le Shakeham Toratah, o Le Ashkiham Toratah, depende del Nusach, Le Shakeham, hacerlos obligar por la fuerza de la Torah, Ul Ha'abiram Bejuker Retzonah, y para hacerlos transgredir todas las leyes de tu voluntad, las mitzvot. El objetivo de los griegos fue claro. No buscaban destruir edificios. Los profanaron, es cierto. Pero la peor profanación, como estudiamos con el Rab Soloveitchik, fue el alma del judío, haciéndoles olvidar su Torah. Esa Torah está compuesta por 5 libros. Hamesh es el número 5. Y Hamesh, enseñaron los Fajamim, son las siglas de Jodesh, Milá y Shabbat. Jodesh, Milá y Shabbat. 3 aspectos que para los griegos fueron contundentes. Lo primero que vinieron a anular del pueblo judío, aunque les parezca mentira, no fue el Shabbat, no, fue el Rosh Chodesh. Ellos sabían que la llave de la existencia judía pasaba por el Rosh Chodesh, a Chodesh Azelachem, como estudiamos al principio del Shevuot. La primera mitzvah que fuimos ordenados estando en Egipto todavía, la capacidad de consagrar la luna, la capacidad de medir los tiempos, de ser dueños del tiempo. El segundo elemento que anularon ya compulsivamente fue el Brit Milá. Eso es la identidad del judío. Eso es lo que demostraba que el Yehudí sabe llevar adelante un pacto. De Agnisó Bribritó el Abraham Avinu, Najón, para ingresar en el pacto de Abraham Avinu. Eso también formó parte de ese escenario. Y por cierto, el último escenario donde los griegos pusieron su punto de inflexión fue en el Shabbat, profanar el Shabbat. Todo lo demás nace desde este triángulo tan terrible donde la pérdida de la identidad, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la solidaridad del pueblo de Israel con el Todopoderoso en Shabbat, hace que Hanukkah siempre tenga un Shabbat dentro de ella. Y hace que Hanukkah siempre pase por el Rosh Chodesh. Y hace que Hanukkah tenga 8 días de celebración, como son los Shemonah Yemeh Milá, como los 8 días del Brit Milá. De una u otra manera, eso se llama Midah Keneget Midah. Eso se llama que esto es parte de una realidad en la cual esto es lo que nos quisieron hacer y esto es lo que nosotros tenemos delante nuestro. Por lo tanto, que tengamos un Shabbat Shalom, un Chodesh Tov y un Hanukkah Sameach, que Kadosh Baruj Hu nos regale siempre la posibilidad de poder celebrar en familia y siempre honradamente y con dignidad, como esta fiesta quiere representar. Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos.